¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo que Felipe VI, el rey, oculta a raíz del discurso de Navidad que tanto se está comentando. Vamos a ver por partes. En primer lugar, me vais a permitir lo que se puede considerar una tomadura de pelo. Decir que la Constitución, la tan traída y llevada Constitución en el discurso del rey, decir que la Carta Magna, la Constitución, garantiza el derecho a una vivienda digna, como dijo, a la sanidad, a la educación, a la libertad de expresión. Tenemos una Constitución y, según el rey, están garantizadas la salud pública, el acceso a una vivienda, la enseñanza, la libertad de expresión. Esto queda garantizado a raíz de lo que dijo el rey. Sí, lo afirmó así. Hay mucha gente que lo vería y diría, anda, pues yo no tengo acceso a una vivienda digna. Yo tengo problemas para que me atienda el médico. Yo sé lo que es que me amordacen. Yo sé los problemas que tengo para escolarizar al chaval. Bueno, según el rey, está garantizado todo esto por la Constitución. Expresarse libremente, recibir una educación, tener un empleo o protegerse de la enfermedad es sin duda clave en nuestro día a día. También lo es acceder a una vivienda, formar una familia, contar con ayuda social o disponer de un retiro digno. Todos esos hechos diarios y muchos más son los que la Constitución ampara, garantiza y protege. Otro aspecto que ha ocultado el rey Felipe VI en el tan comentado mensaje de Navidad. Decir que la Constitución hace que él mismo y todas las instituciones tengan que cumplir con sus derechos y deberes, empezando por el rey, dijo. Claro, esto llama mucho la atención porque se producía justo horas después, si no horas, días, se grababa después el mensaje de que el rey Felipe VI hubiese almorzado con su padre, el rey emérito, puestos a hablar de cumplir las normas, empezando por el rey, como decía. Pues hombre, no parece que sea el mejor ejemplo, el de su padre, el rey emérito, para lanzar este mensaje que lanzó Felipe VI. Cada institución, comenzando por el rey, debe situarse en el lugar que constitucionalmente le corresponde, ejercer las funciones que le estén atribuidas y cumplir con las obligaciones y deberes que la Constitución le señala. Hombre, decir que todos tienen que cumplir con sus obligaciones después de tener a un padre como el rey emérito, un defraudador, sí, es así, alguien que ha delinquido, entre otras cosas, por defraudar, más allá de todo lo que ha supuesto que se vaya de rositas porque no se le ha podido juzgar considerando la inviolabilidad. Pero decir que todos tienen que cumplir con sus obligaciones cuando acaba de almorzar con su padre y cuando tiene un padre como el rey emérito Juan Carlos I, que es un arquetipo, es todo un ejemplo precisamente de incumplirlas, pues ahí está, ¿no? Otro mensaje importante de lo que oculta Felipe VI, esa gran preocupación por la unidad de España que ha manifestado en este discurso real. ¿A qué se debe? Yo afirmo, el rey está muy preocupado por la carcundia, por todos estos que han salido a decir Borbones a los tiburones y son gente de la extrema derecha, gente que se ha puesto a recortar el escudo de la bandera de España y han ido a manifestarse a Ferraz, y gente que está llamando al rey Felipe VI Felpudo VI y que está diciendo que es un masón y todo este tipo de cosas. La preocupación por esta gente que estamos viendo en las manifestaciones y que ha llevado a gritar cosas como esta de Borbones a los tiburones. ¡Felipe Masón! ¡Defiende tu nación! ¡Felipe Masón! ¡Defiende tu nación! ¡Felipe Masón! Claro, para el rey Felipe VI, el hecho de que haya gente de la izquierda que esté en contra de la monarquía, bueno, digamos que lo puede asumir, lo puede llevar, pero que lo haga la derecha, que lo haga la extrema derecha, como está haciendo en los últimos días, meses, le tiene muy preocupado. Y por eso, es mi punto de vista, afirmo este discurso que ha hecho en este mensaje de Navidad tan centrado en la unidad de España. Llegar a decir, como ha dicho Felipe VI, que nuestro éxito se debe a esto, a la unidad de España. No sé ustedes qué pensarán. Probablemente pueden pensar, pues el éxito que haya podido tener yo es por trabajar y por esforzarme, ¿no? Pero no, según Felipe VI, el éxito se lo debemos a la unidad de España. La razón última de nuestros éxitos y progresos en la historia reciente
ha sido precisamente la unidad de nuestro país. Sí, la preocupación por los carcas, por la carcundia, por la extrema derecha que tiene el rey, por el hecho de que estén diciendo que Felipe VI es felpudo, que sobra la monarquía, que la monarquía les ha traicionado, es lo que ha llevado a este discurso de este año tan centrado en la unidad de España o en decir, en afirmar que fuera de la Constitución no hay nada, que a mí me parece otra afirmación un tanto exagerada. Fuera de la Constitución, pues hombre, en fin, se podrá decir que la Constitución es una carta magna que ha servido para ir gobernando este país en las últimas décadas, pero hombre, fuera de la Constitución pues hay salud y hay libertad y hay una serie de aspectos que creo yo que quienes están cuestionando incluso la Constitución en otros territorios de España, no está reñido esto con que puedan tener salud, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la afirmación tan tajante del monarca este año diciendo que fuera de la Constitución no hay nada. Por tanto, fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles. No hay libertades sino imposición. No hay ley sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad. De hecho, llama la atención algo que ocultaba también Felipe VI en este discurso, como él empieza reconociendo, nada más empezar el discurso, lo importante que es para la gente la sanidad, la educación, el empleo, este tipo de aspectos que efectivamente cuando uno se levanta por la mañana tiene pinta de que lo primero que piensa no es «hay la Constitución». No, lo primero que suele pensar uno cuando se levanta por la mañana es pensar que tiene que ir a trabajar, si tiene una cita médica pendiente porque tiene alguna dolencia, ¿verdad? El colegio de los chavales, este tipo de cosas. Él empieza reconociendo en el discurso la importancia de estos aspectos, pero hace un quiebro muy curioso que vais a ver para decir, bueno, esto es, pero quiero hablar de la Constitución, que es muy preocupante. Ocurría esto muy llamativo. Preocupación que se manifiesta especialmente en relación con el empleo, la sanidad, la calidad de la educación, el precio de los servicios básicos. Desde luego también con la inaceptable violencia contra la mujer o en el caso de los jóvenes con el acceso a la vivienda. Así pues, son muchas las cuestiones concretas que me gustaría abordar hoy con vosotros, si bien esta noche quiero centrarme en otras que también tienen mucho que ver con el desarrollo de nuestra vida colectiva. Es a la Constitución y a España a lo que me quiero referir. Sí, es lo que hemos visto este año, una preocupación del rey, de Felipe VI, por la unidad de España, por decir que nos une la Constitución, un discurso muy centrado en este aspecto, muy centrado en la preocupación que tiene por el hecho de que a los republicanos, a la gente que pueda tener una tendencia ya, digamos también por el área de la izquierda política de este país, que considera que la monarquía no es la jefatura del Estado que desea, o que puede considerar que la corrupción en la monarquía no tiene un pase. Bueno, esto digamos que los monarcas lo han ido dando por asumido, el hecho de que pudiera ir gente de Izquierda Unida, de Sumar o de Podemos en la política en contra de los monarcas, bueno, pero ya el hecho de que la derecha y la extrema derecha esté recortando las banderas o esté saliendo a gritar en contra de los Borbones, digamos que le tiene inquieto y es lo que ha marcado este discurso. Dicho esto, claro, con este mensaje de Navidad, cada uno toma lo que quiere. Es curioso esto, ¿verdad? Porque si analizamos las reacciones, mirad cómo, por ejemplo, el Partido Popular y Vox se muestran muy partidarios de este discurso. Lo que ha señalado Vox a través de las redes sociales, a través de Twitter, que lo estáis viendo ahí, bueno, pues se muestran muy contentos con este discurso de Felipe VI y ahí está, ¿no? Lo que ponían en las redes sociales de forma rauda y veloz. Si añadimos también lo que ha dicho el Partido Popular, el PP se quedaba precisamente con ese rango tan importante de que Felipe VI defiende la unidad de España, defiende la Constitución, esto es lo que decía Cuca Gamarra. Desde el Partido Popular compartimos plenamente el discurso de Nochebuena de Su Majestad el Rey Felipe VI. Un discurso de reivindicación de la Constitución española de 1978, de los valores de convivencia que hace posible y de reconocimiento de casi medio siglo de desarrollo democrático. El rey destacó, ante todo, el valor de nuestra democracia como proyecto de vida compartido, que nos ha permitido el mayor grado de protección de los derechos y libertades. Y ya decimos, del mensaje del rey, curiosamente cada año, cada partido suele tomar lo que quiere, de manera que es una especie de menú para que cada uno se sirva. Entonces, el Partido Socialista, por ejemplo, ha tomado nota especialmente
en lo que se refiere al asunto de la economía y de los temas sociales. Considera que por eso están de acuerdo con este mensaje. Sí, así lo decía Cristina Narbona, que ha tomado de ese mensaje real esta parte, curiosamente. Se quedan con esto. Desde el Partido Socialista Obrero Español compartimos la preocupación manifestada por el jefe del Estado en su discurso de Navidad en relación con los principales problemas que afectan a muchos españoles y a muchas españolas. Los problemas relativos al empleo, a la sanidad, a la educación, a una jubilación digna y, en palabras del propio rey, los problemas de la violencia inaceptable contra las mujeres y de la dificultad de acceso por parte de los jóvenes a la vivienda. Con estos mimbres, con lo ocurrido, con lo que se oculta de que tanto ensalzar la Carta Magna, hombre, la Constitución no está garantizando para mucha gente una vivienda, una sanidad pública, una educación, un empleo. Lo cierto es que también ese llamamiento a la unidad de España, pues pasa por alto el hecho de que vivimos en un país plural y que incluso dentro de la Constitución puede haber gente que discrepe y que no la considere, porque de hecho ni la votaron mayoritariamente, ¿no? Como puede ocurrir en territorios como Euskadi, ¿no? Por eso en el PNV dicen, decía Aitor Esteban, que es un discurso claramente dirigido al bipartidismo y a Vox. Lo decía así Aitor Esteban. Es un discurso que va más, bueno, pues centrado, yo creo, a PP, PSOE, Vox, e incluso, pero desde luego es como si las discrepancias constitucionales, que donde las hay sobre todo es precisamente en Euskadi y en Cataluña, bueno, pues los movimientos políticos y las razones que pudiera haber para esas discrepancias constitucionales, sobre eso no hay nada que decir cuando se va a hablar durante todo el discurso de la Constitución. Y las ausencias en un mensaje del rey jefe del Estado de España. No mencionar en un discurso tan importante, que es su discurso del año, el que ven millones de personas, asuntos que están ocurriendo tan graves como Oriente Próximo, que es gente que está sufriendo una masacre en Gaza, que están viendo cómo pierden sus vidas de manera constante. Es un conflicto internacional de primer nivel. Y, hombre, no mencionar, ni siquiera mencionar esto en un discurso tan importante como este, teniendo en cuenta lo que Europa y lo que España debería suponer para exigir la paz en Oriente Próximo, deja mucho que desear. Es un aspecto que le han reprochado desde formaciones como Sumar, como Podemos, porque sí, es llamativo que se olvide esto, ¿no? De entrada, desde Podemos, ellos señalaban esta ausencia y alguna más, eran duros, no les ha convencido el discurso del monarca. Nosotros pensamos que el rey ayer hizo un discurso político que buscaba el perdón de los ultras que hace poco estaban cabreados con él y que además lo enmarcó en un españolismo que no reconoce la plurinacionalidad que tiene España. Pensamos además que fue decepcionante comprobar que tenemos un jefe del Estado que no aboga por la paz, porque es quien ostenta la máxima representación internacional y no dedicó ni una sola palabra al genocidio que Israel está cometiendo en Palestina, ni una mención a los niños y niñas que están siendo asesinados por un Estado criminal que está ejecutando un auténtico exterminio. Y puestos a echar en falta en el mensaje de Navidad del monarca, de Felipe VI, hay quien puede decir perfectamente: ha hablado mucho de la Constitución, pero olvida asuntos que para mucha gente son prioritarios. No solamente el hecho de afrontar lo que es la sanidad, la educación, que eso lo llega a mencionar, sino aspectos como el futuro del planeta, que para mucha gente es una prioridad, el hecho de que tengamos un lugar donde estar, porque si nos lo estamos cargando, ¿qué será, no? En un tiempo en el cual, por cierto, los datos están demostrando una subida de las temperaturas, un calentamiento global que va de récord en récord. Es un asunto importante, como la oleada de incendios, que viene motivada por eso, como la sequía. Lo importante que está siendo que llueve muy poco en territorios de España, donde esto tiene unas consecuencias, unos efectos nefastos para la agricultura. Es un asunto de primer nivel. Mucha gente en este país, mucha gente de la agricultura, por ejemplo, por la mañana se levanta y no dice: ¡ay! ¿Qué será de la Constitución? No, está muy preocupada porque no llueve. Y de esa lluvia dependen sus cultivos, depende su sustento. Y de ese sustento, de los cultivos, dependemos en buena medida todos. Por eso, sí, creo yo que es claramente, bueno, pues una ausencia en el discurso, es olvidarse de esto
a mí me parece preocupante, me parece que es algo que debería haber mencionado y no está de más, igual no es lo habitual, pero está de más, yo creo, hablar más de estas cosas que están ocurriendo y que a mucha gente le preocupan. Desde Sumar decían, no ha hablado del asunto del cambio climático. Mulleres non falou dun tema fundamental como é a transición climática, que é estratégico e moi importante para o noso país. Por outra banda, chamounos moitísimo a atención e lamentamos que non fixese unha mención expresa ao que se está vivindo en España nos últimos meses coa extrema dereita, coas amenazas, unha amenaza que ten que ver coa amenaza á democracia e con agresións a parlamentarios no propio Parlamento dos deputados e deputadas. Con lo cual, y a modo de conclusión, discurso del jefe del Estado de España, del rey, un discurso que ven millones de personas una vez al año, un discurso en el que, bueno, hemos llegado a ver como, por ejemplo, su padre en otro momento nos decía que la justicia es igual para todos y que todos somos iguales ante la ley. La justicia es igual para todos. Vivimos en un Estado de Derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. Y que esta vez en Felipe VI ha llamado la atención por la carga que ha hecho en torno a la Constitución y a la unidad de España, en un contexto que no es casualidad, en un momento en el cual la derecha y la extrema derecha están diciendo un día sí y otro también que se rompe nuestro país, lo de España una y no 51, y este tipo de inquietudes, ¿verdad? Con lo cual no es casualidad que el rey haya remarcado esto. Yo veo positivo que apele a la convivencia, veo positivo que diga que no hay que cargarse, ¿verdad? Lo que es el entendimiento entre todos. Me llama la atención tanta carga en el tema de la Constitución y la unidad de España. No sé, yo pienso que hay una preocupación seria que tiene por este sector que está diciendo que el rey no cumple su papel, cuando el rey no debe intervenir más allá de lo que está precisamente en la Constitución establecido. No puede entrar en política de la forma que la extrema derecha y la derecha le están demandando. Con lo cual debe atenerse al papel que tiene, ese papel de árbitro, por así decirlo, no de entrar, no de entrometerse. Entonces, en cierta forma, intenta tranquilizar con este discurso tan centrado en la Constitución y la unidad de España, Felipe VI, esas aguas que vienen turbulentas por el ala derecha. Pues yo creo que sí, intenta hacerlo. No se ha metido directamente como quisieran estos de Vox y demás, pero bueno, con este discurso digamos que ya hemos visto en sus reacciones que en cierta forma les da un calmante o les gusta que haya sido así. Ante lo cual cabe decir que mucha gente sí que prefiere pensar que por mucho que diga Felipe VI, por desgracia en este país no está garantizado con la Constitución un empleo digno, el acceso a la vivienda, una sanidad pública decente. Por cierto, hay gente que perdió lo que es la sanidad universal, que hay que recuperar en algunos casos, pero lo que sí es cierto es que la preocupación fundamental de la gente hoy en día es, primero, sin duda vivir, estar feliz, pero su empleo, su sanidad, su educación, los precios, este tipo de historias que por mucho que se diga, la Constitución teóricamente garantiza, pero no está garantizando. Y ahí está el debe. Y luego, por cierto, ya de paso, puestos a hablar de las grandezas que tiene la Constitución y puestos a hablar de que todos debemos cumplir, empecemos por tomar nota con el hecho de que el padre, Juan Carlos I de Borbón, se nos está riendo a la cara. Viene de vez en cuando a nuestro país a celebraciones, pero no es precisamente el ejemplo del cumplimiento por parte de una autoridad. ¿Por qué? Pues porque es un defraudador, porque no está tributando con sus impuestos aquí en España y es rey emérito, con lo cual difícil, muy difícil lanzar discursos en los cuales intentas, no sé, proclamar, predicar el bien común, cuando dentro de lo que es la monarquía tenemos una figura como la de Juan Carlos I que representa todo lo contrario, representa el fraude, representa no contribuir a las arcas públicas del Estado, representa tener que pagarle una seguridad para que él siga dándose la vidorra, representa a fin de cuentas la impunidad. Y es justo lo contrario a lo que propugna en teoría una carta magna, esa convivencia de la que tanto nos llenamos la boca pero que luego hay que demostrar en el día a día. Esto es lo que se oculta en un discurso lleno de palabras grandilocuentes, pero al que se le podría decir menos palabras y más hechos.